Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes que están de forma presencial o conectados a través de las redes sociales o canales de televisión. Le damos la cordial bienvenida para la emisión de esta conferencia de prensa que se realiza de manera diaria en torno al COVID-19, coordinada por la Secretaría de Salud. Su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi, de la Dirección General de Epidemiología. El día de hoy estará apoyando con el informe técnico que ya están acostumbrados a visualizar. Y tendremos vía remota al doctor Ruy López Ridaura, nuestro director general de Senaprese. Doctor Ruy, muy buenas noches. Él nos estará apoyando justo en el apartado de la presentación de avance de la estrategia de la vacunación en torno al COVID. Si les parece, podríamos dar inicio con el informe técnico para que podamos iniciar con la conferencia. Gracias. Pues bien, al corte del día de hoy, siendo 23 de febrero, podemos identificar el escenario nacional, donde esta gráfica ustedes ya la conocen muy bien. Tenemos colocado la curva en tono claro de los casos estimados, seguida de los casos que están ya recuperados con base al registro que tenemos en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales, y observamos pues que al día de hoy tenemos ya un total de más de 2.247.000 casos estimados y personas recuperadas 1.607.869. Observemos pues como al final de la gráfica vemos una franca disminución, en este caso a partir de la cúspide de la curva, menos del 27% en relación a las personas recuperadas, pero en realidad esto lo que significa es que afortunadamente tenemos ya una presentación de casos recuperados que va de forma constante, y lo mismo ocurre con los casos estimados. Es decir, ha habido una disminución de contagios y esto es favorable para el panorama epidemiológico del país. Con esto tenemos que actualmente tenemos como casos activos estimados, es decir, aquellas personas que tienen COVID y que aún presentan signos y síntomas de la enfermedad. Tenemos un total de 49.273 distribuidos en toda la República Mexicana, y es muy importante que observen que actualmente tenemos ya arriba de 464.000 esquemas de vacunación aplicados para la prevención de COVID-19. En este otro gráfico que ustedes también ya conocen muy bien, podemos identificar claramente cómo se está presentando actualmente en la curva clara, que es la que está en la parte superior, el total de personas hospitalizadas. Este es el grueso de las personas hospitalizadas que tienen la prueba confirmatoria COVID, distribuidas por semana y por día, de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. A su vez, identificamos en la curva número roja la totalidad de la distribución de todas las personas hospitalizadas en camas generales. Quiere decir esto que son camas que no requieren apoyo ventilatorio. Y en la parte baja, que son la curva en color verde, podemos identificar también la distribución de las personas hospitalizadas que desafortunadamente tienen diagnóstico a COVID y que han requerido ventilación mecánica. A pesar de que hemos presentado esta gráfica ya en múltiples ocasiones, es muy importante que resaltemos que actualmente la ocupación nacional se encuentra en un 33%, muy por debajo a la ocupación que obviamente teníamos semanas anteriores, donde llegamos al pico más alto de casos y contagios en el país. Observemos pues cómo este gráfico visto de forma diferente, es muy importante que veamos cómo actualmente tan solo 3 entidades federativas, que son Ciudad de México, Puebla y Estado de México, se encuentran como en el apartado de lo que yo he denominado tal vez algo como una semaforización naranja o intermedia, en donde tenemos entre 69 y 50% de ocupación. Actualmente no se ha movido el cambio de ocupación en estas entidades federativas, sin embargo tampoco se observa un incremento. Y en el grueso o en la mayor parte del territorio mexicano, 29 entidades federativas,
identificamos claramente que tienen menos del 50% de ocupación a nivel hospitalario con pacientes hospitalizados. Observen pues como en el rubro inferior actualmente tenemos arriba de 32.350 camas totales, con un total de más de 21.000 camas disponibles en caso de que se vuelvan o se requirieran para la atención de estos pacientes, y actualmente tenemos una cantidad de más de 10.000 camas ocupadas destinadas específicamente para estos pacientes. En esta última lámina identificamos pues cómo tenemos también un incremento en la disponibilidad de las camas con requerimiento de ventilación o ventilador, obviamente para los pacientes graves, en donde no tenemos ni una sola entidad con una ocupación arriba del 70%, y tan solo en una entidad federativa que es la Ciudad de México nos mantenemos con una ocupación por arriba del 60%, es el 61%. Actualmente no tiene cambio. ¿Esto qué significa? Que no está incrementando, y observamos en las gráficas anteriores que al contrario va con tendencia a la baja. Y ya en 31 entidades federativas, afortunadamente, la ocupación hospitalaria para pacientes que requieren ventilación se encuentra por debajo del 50%. A nivel nacional tenemos una ocupación del 36%. Ya lo que queremos resaltar el día de hoy es que ya llevamos varios días, semanas, presentando una tendencia a la baja, y esto se puede mantener siempre y cuando no olvidemos que nuestras medidas preventivas, que ya hemos comentado con anterioridad en otras emisiones, se siga manteniendo con la población. El uso adecuado de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. Entiendo pues que tenemos en este momento la presentación del componente del avance de la estrategia de vacunación. Actualmente observamos pues cómo ya tenemos un total de 40.684 dosis aplicadas, reportadas hasta el día de hoy, 23 de febrero, y observemos en el gráfico, que también ustedes conocen bastante bien, la distribución de estas dosis aplicadas en relación a los días de aplicación. Es obvio, como ya lo ha explicado con anterioridad el doctor Gatell, el doctor Lomía y todo su equipo del gabinete, que esta distribución se incrementa porque es cuando tenemos la cantidad aumentada de vacunas distribuida por entidades federativas, y luego volvemos a ver un aplanamiento de la curva, por así decirlo, y esto se debe a que ya quedan menos dosis y se distribuyen por día. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos un conteo o una visualización de estas dosis que se han venido aplicando de forma acumulada, observamos pues como una tendencia a la alta. Esto se mantiene porque es la sumatoria de todas las dosis aplicadas a nivel nacional, y pues bien, actualmente tenemos arriba de 1.800.000, exactamente 1.801.156 dosis aplicadas y distribuidas a nivel nacional, y identifiquen que la pérdida, que es una pérdida esperada de estas dosis, ni siquiera llega al 1%. Veamos pues también en este reporte diario cómo actualmente llevamos ya un avance general respecto al total de las dosis que se han distribuido a las entidades federativas por arriba del 70%. El 74% de estas vacunas que se han distribuido ya se han aplicado, y ese es el avance que llevamos al día de hoy. La distribución de este avance por entidad federativa la pueden identificar en este gráfico de barras, en donde es claramente evidente que con base al reporte que tenemos de las propias entidades federativas, las entidades que prácticamente, o más bien ya cubrieron el 100% de las dosis, están distribuidas en Aguascalientes, el estado de Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, y un poco o menos del 100% lo tenemos en el estado de Morelos y el estado de Tlaxcala. Actualmente, de estas vacunas que se han distribuido, podemos tener una clasificación. En el recuadro que ustedes observan en la parte inferior de su mano izquierda, tenemos ya 860.450 dosis aplicadas de la vacuna AstraZeneca, y en relación a la vacuna de dosis aplicadas a PAM son 638.031, o sea, a la población de adultos mayores.
Observemos pues que si hablamos de los esquemas de vacunación completos, actualmente dentro de las primeras dosis, dentro del personal de salud, ya aplicamos arriba de 665,000 y en las segundas dosis ya llevamos un avance importante, llevamos aplicadas arriba de 464,000. Se identifican esta barra que está distribuida con dos colores, la primera en tono rojo y en tono mucho más claro. Podemos ver cómo el 70% de las dosis ya han sido aplicadas en la primera dosis y llevamos un avance muy importante en la segunda dosis. En relación al personal de salud, con el personal educativo, pues seguimos manteniendo la cifra de arriba de 17,000 dosis aplicadas, y en relación a las personas adultas mayores, que ahora pues es nuestra población objetivo de interés, pues tenemos que ya se han aplicado 653,000 dosis 946. Obviamente todo esto implica a la primera dosis aplicada en esta población. Observemos pues que si hablamos entonces de los efectos adversos atribuibles a la vacunación e inmunización, las ESAVIS, que hemos ya comentado con anterioridad, que pueden ser graves y no graves, tenemos actualmente notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, específicamente a la plataforma donde identificamos estos efectos adversos, arriba de 8,000, es decir, 8,109 casos notificados al día de hoy, en donde estos efectos adversos se pueden identificar dependiendo la vacuna que se haya aplicado. Identificamos que 7,884 tienen que ver con Pfizer BioNTech y 225 AstraZeneca. Recuerden que esto también tiene que ver con la distribución de la vacuna, es decir, dependiendo la cantidad o la vacuna que tengamos mayor volumen que se ha aplicado, pues hay un incremento también en la distribución de la notificación de los efectos adversos, que en su mayoría obviamente son no graves. Y en esta parte de abajo identificamos que de este gran total, tan solo 49 casos, es decir, un poco menos del 1%, son ESAVIS graves, de las cuales, si le hacemos una distribución por vacuna, 41 corresponden a Pfizer, 8 a AstraZeneca. Si hacemos una distribución por sexo, tenemos 11 en hombres, 38 en mujeres, y esto también tiene que ver con la proporción de personas vacunadas, es decir, hay mayor proporción de mujeres vacunadas que de varones vacunados. Actualmente tenemos 13 personas aún hospitalizadas por estos efectos, distribuidos en estas entidades federativas que ven en el recuadro inferior izquierdo, y en el caso de la distribución de los casos los tenemos en este otro recuadro, identificando a la Ciudad de México con mayor número de notificaciones. Pues bueno, sería en la parte del componente del avance de la estrategia, y entiendo que ya podemos dar inicio al espacio de preguntas para esta conferencia. Por favor, compañero, adelante. Gracias, muy buenas noches. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Dos preguntas. Ahorita en las cifras que nos pasó, nos habla del personal de salud de 660 y tantos mil, cuando la meta era cerca de 1 millón, o más de 1 millón, para que estuviera todo el esquema completo. ¿Qué ha pasado ahí? Y la otra, si ya tienen calculado un cálculo de cuántas cepas de coronavirus hay en nuestro país, igual al coronavirus o más agresivas. Gracias. Claro que sí. Bueno, entiendo, en este momento avanzamos con las preguntas, sin embargo, le contesto la primer pregunta. En relación al avance del personal de salud, sí, en su momento se dijo una cifra la cual a las cuales se les iba a realizar la vacunación. Recordemos que esto depende mucho del padrón que las propias entidades federativas nos han enviado del personal de primera línea. Entonces, ahí puede haber una diferencia, ¿no? En relación a las cepas que circulan actualmente en el país, es importante recordar un poco
que estas son identificables a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Dirección General de Epidemiología, y son quienes, o somos quienes identificamos en un momento dado las cepas que se encuentran circulando. Hemos incluso hasta el día de hoy tenido un corte específico. Afortunadamente todas las cepas que han circulado, ninguna ha presentado casos graves o datos que puedan diferenciarse en comparación con la cepa que normalmente circula en el país. Sin embargo, le dejaría al doctor Ruy López Ridaura, que es nuestro coordinador en la parte técnica, que nos apoye un poco para ahondar y puntualizar la respuesta. Muchísimas gracias, doctora Gaby Nocamendi. Y disculpen, habíamos tenido un problema técnico, pero ya estamos aquí. Espero que se escuche bien y aprovecho para saludar a todas y todos, tanto ahí en el salón de tesorería como en cada quien en sus casas o desde sus dispositivos. Como comentó la doctora Nocamendi, el día de hoy y avance de vacunación, nada más quiero recalcar que como ya lo hemos dicho, estamos activamente vacunando en adultos mayores, tanto con la vacuna AstraZeneca en prácticamente todas las entidades. Vimos que ya algunas entidades ya terminaron con el 100% de sus metas, y hay algunas otras entidades que han tenido que abrir paulatinamente sitios de vacunación en los municipios rurales en donde se definieron los puntos de vacunación, y es por eso que vemos algunos estados todavía con un avance menor en la cobertura, especialmente en aquellas entidades donde por las cuestiones climatológicas hubo necesidad de aperturar los sitios de manera más lento o de manera progresiva. Si entiendo bien la pregunta, me costó trabajo entenderla, el avance que hemos tenido ahora también, prácticamente se ha terminado también con lo que se envió en su momento de dosis para segundas aplicaciones en profesionales de salud. Todavía tenemos algunas entidades federativas que siguen completando, especialmente aquellas entidades federativas que tienen capacidad de ultracongelación y por lo tanto pueden programar más progresiva también la vacunación en profesionales de la salud con la vacuna de Pfizer. Y lo que está activamente dándose en estos momentos es adultos mayores con AstraZeneca, y como se mencionó ayer, se inició con la vacuna de Sinovac en el municipio de Catepec, donde el día de hoy ya se aumentaron los sitios de vacunación y por lo tanto la velocidad de vacunación. Vemos que en el día de mañana o a más tardar pasado mañana ya tengamos los 10 sitios programados en Ecatepec activamente funcionando. Entonces, no sé, Gaby, si me alguna pregunta, y si no, podemos seguir a las siguientes preguntas. Gracias. Sí, doctor. En relación a la duda que tenían sobre las cepas que hemos identificado en el país, actualmente tenemos 6 casos de la variante de Reino Unido que están distribuidas en 2 entidades federativas, 3 en el estado de Tamaulipas, 3 en Nuevo León. Tenemos un caso identificado de la variante de Brasil que se encuentra en el estado de Jalisco, y tenemos 4 casos de la variante P2 que se encuentra en el estado de Jalisco también. Sin embargo, es importante que les comentemos que justo este jueves nuevamente tenemos la presencia en esta conferencia del experto, que también es de nuestro equipo, de la DG INDRE, que les vendrá a explicar justo los resultados que obtenimos con la secuenciación de estas cepas. Adelante, por favor. Gracias. Andrea Vega, de Animal Político. Queremos precisar algunas cuestiones sobre la vacunación a personas extranjeras. Algunos lectores han compartido fotos de carteles en los módulos donde dice que no se les va a vacunar. Queremos saber si esto es verdad o en qué casos sí se les va a vacunar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que son residentes o que están estudiando aquí? ¿Van a tener acceso o no a la vacuna? Si les corresponde, por ejemplo, porque viven en la alcaldía o en el municipio en el que se está vacunando,
Y en caso de que sí, ¿qué documentos necesitan presentar, por favor? Y tengo otras 2 preguntas. Muy bien. Doctor Ruiz, si le parece, ¿podría usted empezando a responder esta en particular? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, porque nos da la oportunidad de aclarar este aspecto que sé que ha causado dudas en redes sociales y también en la opinión del público en general. Queremos ser muy claros, el Plan Nacional de Vacunación incluye el vacunar a toda persona que está en el territorio, independientemente de su nacionalidad. Entonces, aunque hubo tal vez alguna confusión en algunos sitios operativos, pero ya hemos insistido tanto en la capacitación como en los diferentes vínculos de comunicación que tenemos desde la Federación con la operación en cada uno de los sitios de vacunación, que todas las personas que están en territorio vacunado son candidatos a recibir vacuna, independientemente de su nacionalidad y independientemente que tengan un CURP válido o que tengan algún documento que lo acredite como residente. Lo único importante es su identificación. Necesitamos tener una identificación. Ahí en el sitio se registra y en el sitio también se genera una clave temporal de identificación individual que nos permite hacer también el rastreo y la programación de las dosis cuando lo necesite. Entonces, lo único que se necesita es una identificación y que la persona, vamos a confiar en la persona, este gobierno en general tiene la confianza de las personas, sabemos que viven en los sitios donde están programados, donde están habilitados los puntos de vacunación. Sin embargo, cualquier prueba de residencia siempre es útil, aunque no es necesario. Muchas gracias. O sea, ¿no tienen que presentar comprobante de domicilio, solo identificación? Sí, solo con la identificación. Si pueden, si son residentes y tienen alguna prueba de residencia, ayuda en la operación, pero repito, no es necesario y se confía en las personas que de manera voluntaria van a declarar que viven en la zona donde se están activando los centros de vacunación. Y esto incluso en el caso de los que vayan de paso, que no sean residentes o que no estén trabajando aquí, aunque solo vayan de paso, ¿se les va a vacunar? Sí, realmente los escenarios, y como también hemos comentado en otras vespertinas, siempre vamos a encontrar algunos casos puntuales, excepciones que salen de la regla, pero realmente es importante que estos son realmente casos minoritarios y tampoco es importante establecer una regla que modifique la capacidad para poder vacunar a algunas personas que tal vez no tengan una residencia y están de manera temporal. Estimamos que estos van a ser casos puntuales y no vale la pena tener un criterio estricto, inflexible para permitir su vacunación. Pero, ¿en qué etapa se les vacunaría? Porque, por ejemplo, si están de paso, pues a lo mejor no pueden acreditar residencia en la alcaldía o en un municipio y tal vez les dicen ahorita no les toca. ¿Cuándo se les vacunaría a ellos? Pues tienen que, por eso lo que mencionamos es que son casos puntuales y en principio la vacunación está estimado para todas las personas que están en el territorio mexicano, incluyendo los residentes, pero sabemos que también hay personas que o no tienen todo el estatus formal de residencia, también son candidatos a recibir la vacunación, y si en el extremo existen estos casos puntuales de personas que están de manera temporal, van a ser los menos y por lo tanto se podrán estudiar caso a caso en los sitios de vacunación y estoy seguro que no causará más de problemas que de manera local se podrán resolver. Lo que creo que es importante es que también para las personas que estén de paso, que consideren que la vacunación tiene un esquema de 2 dosis en la mayoría de las vacunas y en las que actualmente se están aplicando, y por lo tanto
es importante que las personas consideren que tienen que recibir su segunda dosis y por lo tanto se les invitaría a que tomen en cuenta ese aspecto. Si están de manera temporal y van a regresar a sus sitios de origen, pues posiblemente sea más conveniente para las personas en esta situación que reciban su esquema completo en su lugar de origen. Y en el caso de las poblaciones callejeras, ¿se va a definir una estrategia para estas poblaciones en específico y cuándo les tocaría? Sí, tenemos, población en situación de calle, ahorita en las brigadas que se están activando, tenemos también el operativo específico de adultos mayores que podamos identificar a esta población de alta vulnerabilidad, y se están haciendo, al igual que las estrategias de vacunación a domicilio para las personas adultas mayores en una situación de postración. Es importante las personas en situación de calle que también son candidatas, importante que se vacunen, y si son adultos mayores podrán acudir a los sitios y se vacunarán sin problema. A ellos no se les... Perdón, a ellos, por ejemplo, no se les va a pedir ningún documento, o cómo va a ser. ¿Pueden ir ahorita a las alcaldías, a los municipios, o cómo va a ser? Sí, estamos esperando que la mayoría de las personas, y vuelvo a insistir, la mayoría de las personas van a acudir con una identificación, algún tipo de identificación, y se evaluará caso a caso en los sitios donde se presentan estas situaciones para resolver. Y la idea principal de tener una brigada amplia donde hay una participación no solamente de los componentes de salud, en el componente de vacunadores o vacunadoras, y personal médico en la etapa de observación y de supervisión de todos los componentes técnicos del sitio de vacunación. Es importante que este cuerpo de personas que integra una brigada, donde también tenemos promotores de diferentes programas, servidores de la nación, entre ellos es una forma de tomar también las decisiones para resolver los casos puntuales, que insisto, serán puntuales y se van a resolver. Bueno, entonces, nada más para cerrar, a partir de mañana las personas extranjeras pueden acudir a los puestos de vacunación y no se les va a negar la vacuna. A partir del inicio, los casos fueron puntuales, fue un problema de comunicación, pero ya desde el inicio se estableció así, y tanto en los lugares en donde estamos activamente vacunando en adultos mayores, ya está totalmente clara la instrucción que los extranjeros también recibirán su vacunación. Ok, gracias. Aquí nada más quisiera resaltar que recordemos que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria realiza un monitoreo diario de todos los medios de comunicación y las redes, y este tipo de reportes que han aparecido en las redes, nosotros los identificamos y mandamos obviamente esta identificación a los servicios estatales de salud o inclusive a las jurisdicciones, para que ellos puedan tomar también cartas en el asunto y estén informados. Está aquí. Gracias. Buenas noches, doctora Gabriela Mecamindi, doctor López Ridaura, muy buenas noches. Le mandamos un saludo con mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera pregunta, doctor, usted espero que se encuentre bien de salud. ¿Es contacto? ¿Tiene síntomas de COVID? ¿O por qué nos visita de esta manera? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, por ejemplo, quisiera saber si tendrían algún reporte más adelante de algunos incidentes que pudieran estar sucediendo en los municipios donde se están llevando las vacunaciones, incidentes, negativos a la hora de vacunar, si hay algún tipo de problema o sucedió algún tipo de problema en los lugares de vacunación, si hubiera después algún tipo de relación, o también alguna relación de los municipios en donde se vacunó la gente y se vacunó de una manera más óptima, qué municipios fueron, qué estrategias se llevaron a cabo. Y junto con eso también me gustaría ver si pudieran o si se pudiera crear después algún modelo estándar
como para que la Secretaría de Salud recomendara la vacunación y no sucedieran incidentes también negativos, algún tipo de contacto de violencia o cosas así que se pudiera generar, digo, ya con base con base en la experiencia que se está retomando. Y un último punto, en la tabla de la vacunación de los municipios que nos mostró, en donde la Ciudad de México y otros gobiernos ya tenían un 100% de la vacunación abarcada, no sé si va a ser una tabla con respecto a cada vacuna que vaya llegando, porque pues ya hay 100% de vacunación a personas adultos mayores, pero pues todavía sigue la vacunación. Entonces, esas serían las preguntas. Gracias. Doctor Ruy, adelante. Muchas gracias. Si me permites, doctora Nocamendi, muchas gracias por las preguntas. Sí, ahora estamos de manera remota precisamente por el protocolo que se norma desde el sistema también pues de vigilancia y de control, en donde si somos contacto de un caso positivo, tenemos que estar también un periodo en autoaislamiento, y así muchas de las personas que trabajamos directamente con el doctor López-Gatell, pues a partir de esto hemos estado en autoaislamiento domiciliario, vigilando síntomas. Por lo pronto les comunico que estoy totalmente asintomático, pero sí trabajando desde mi domicilio. Muchas gracias por la pregunta, pero sí la expectativa de que pronto podamos ya regresar las personas que estamos participando de manera. En cuanto a las otras preguntas, le comento que es importante, no ha habido así grandes incidentes. En general la vacunación ha fluido muy bien, tanto en los municipios rurales que se dispersó la vacuna con AstraZeneca, como también en Ecatepec, ya un municipio rural, en Ciudad de México, urbano, también en Ciudad de México, con las alcaldías con las que se inició en AstraZeneca. Hemos tenido una muy buena participación en muchos municipios, especialmente los municipios más rurales. Hemos tenido que, después de algunos días, el número de personas baja considerablemente en los sitios de vacunación, y en general lo que se ha establecido como lineamiento es que cuando existe ya una tasa muy pequeña o nula de que ya no hay personas que se estén acercando a los sitios de vacunación, se están cerrando estos sitios de vacunación y activando sitios de vacunación en municipios contiguos. Y por eso estamos esperando que en estas entidades donde ya lograron la meta total y no tienen mucho más demanda de vacunas en los municipios donde se activaron, que se activen en municipios vecinos y que puedan reactivar la vacunación. En la Ciudad de México se cumplió con la meta, llegaron al 100% con la vacuna de AstraZeneca, y como también ya se ha anunciado, el día de mañana empezarán en la Ciudad de México en tres delegaciones, en 3 alcaldías, en la alcaldía de Iztacalco, en la alcaldía de Tláhuac y en la alcaldía de Xochimilco, con las vacunas Sputnik. También ya la jefa de gobierno y el gobierno local también envió un comunicado con la aprobación por letras del abecedario en el apellido inicial de las personas adultas mayores, y esta vacuna, que es una Sputnik, que como también lo hemos comentado, es una vacuna que requiere puntos de vacunación con la capacidad de congelación, que no es lo habitual, no es lo que se tiene con AstraZeneca, no es lo que se tiene tampoco con Pfizer, y es precisamente por las características de esta vacuna que requiere el paso directo de la congelación, al menos a menos 18 grados, directamente a la vacunación en un lapso no mayor de 2 horas. Entonces, por eso se activaron. El día de hoy se ha estado preparando los sitios de vacunación en estas 3 alcaldías,
y mañana estarán listos para iniciar de manera ordenada y programada por abecedario. Creo que sí, en efecto, en general los incidentes, no ha habido incidentes en ningún sitio que nos hayan reportado, pero sí es importante considerar que también la idea de tener estas brigadas con un equipo de apoyo que nos permita ordenar, programar, cuidar a las personas que están yendo a los puestos de vacunación con estas brigadas que son de 12 o 13 elementos y los vacunadores. Eso ayuda, y recordar que cada brigada se tiene también elementos de las Fuerzas Armadas, ya sea de Sedena, CEMAR o la Guardia Nacional, que también parte de su labor es también mantener el orden público en caso de que exista algún tipo de disturbio, que hasta el momento no se ha tenido. Tal vez los únicos problemas operativos que se han tenido es en aquellos sitios de grandes demandas donde ha habido tiempos importantes de espera, y también se han ido mejorando los protocolos operativos para poder programar mejor anticipación y continuar con el llamado a la población de que va a haber vacunas para todos los sitios. Cuando se envían vacunas a un municipio, quiere decir que alcanzan para todos los adultos mayores de ese municipio. En general estamos teniendo una aceptabilidad cerca del 60%, y en general se están calculando las dosis con el censo total. Eso quiere decir que tampoco es una necesidad de ir el primer día a vacunarse, van a estar activos varios días en estos mismos sitios, y por eso la necesidad de ir programando poco a poco para que no existan estos grandes tiempos de espera. Y por último, quiero decir que la experiencia de Ecatepec, a diferencia de otros sitios, y que también va a ser similar en la Ciudad de México, se están activando sitios masivos de vacunación en donde se están incluyendo pues, más de 30, 35, 40 células de vacunadores que permiten pues, tener una capacidad de cerca de 5,000, 6,000 o hasta 7,000 personas por día por vacunar, cosa que va a ser mucho más eficiente en aquellos lugares altamente poblados, como puede ser tanto el municipio de Ecatepec como las 3 alcaldías que iniciarán mañana. Gracias. Gracias, doctor Ruiz. En relación al gráfico presentado, es correcto, esta distribución de la proporción de avance tiene que ver con la cantidad de dosis que hemos tenido disponibles, se va a venir actualizando conforme vaya llegando también la vacuna, y al final obviamente tendremos que presentarles el avance global con base a la estimación que se realizó de aplicación en este caso en todo este grupo poblacional que son adultos mayores. Por favor, no, había dicho de este lado, ¿verdad? Y luego de este lado, por favor. Gracias. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle, doctora, si pueden actualizar de nuevo los datos que tienen sobre recontagios y si tienen información de que el segundo contagio sea más grave. Y tengo 2 preguntas más. Si pudiéramos actualizar la información de contagios. De recontagios. Ya entendí. Justo en relación a las personas que tuvieron una primoinfección y que posteriormente volvieron a presentar una infección. Ok. Esta información justo la estamos trabajando. Para nosotros es muy importante dentro de la base de datos que tenemos hacer la identificación de todos aquellos que tuvieron una primera infección, pero algo que para nosotros es relevante antes de darles los datos duros es poder identificar que realmente la persona tuvo una reinfección y que no es la manifestación de la misma cepa que lo contagió la primera vez. Entonces, si nos permiten, con mucho gusto, en futuras emisiones les presentaremos lo que nosotros tenemos actualmente en nuestro análisis de datos. Claro. Y también preguntar si las personas que han tenido herpes ¿tienen alguna dificultad con la vacuna? Hasta ahora entiendo, doctor Ruiz, no sé si usted quiera comentarlo. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, Gaby? Sí, claro, que si hasta ahora las personas que presentan herpes, entiendo que herpes zóster, si presentan algún tipo de reacción adversa a la vacuna. A ver, si estoy entendiendo bien, para todas las vacunas ahora tenemos la indicación de si hay reacciones alérgicas, cualquier componente de la vacuna se describe en las guías,
si hay reacciones alérgicas a estos componentes, pues la vacuna está contraindicada. En las reacciones alérgicas previas graves, muy importante el quedar claro es que sean graves, porque lo que se está indicando es la necesidad de tener una observación estrecha. En general, si hay una paciente de una reacción alérgica grave que puso en algún momento en peligro la vida, también están contraindicados, pero cualquier persona que tenga reacciones alérgicas leves tienen que ser estrechamente observadas, y ahora en general tenemos el periodo de 30 minutos en la observación post-vacuna, especialmente en aquellas personas que tengan algún tipo de reacción alérgica. Hemos tenido algunos casos en todos los sitios. Uno de los criterios mínimos indispensables de cada sitio de vacunación es que tengan la capacidad, tanto en humanos capacitados como en insumos, para atender la emergencia y en su caso la necesidad de trasladar una unidad hospitalaria si es que el sitio no está en una unidad hospitalaria. Y eso pues son parte de los escenarios graves que reportó la doctora Nocamendi, que es atendido, y la gran mayoría se resuelven en las primeras 24 horas y se pueden dar de alta. Ok, nada más resaltar que hasta ahora en notificación que tenemos de estos efectos adversos que les presentaba como graves o no graves, no se ha identificado una relación de gravedad en personas que tengan el herpes zóster activo con la aplicación de vacuna. Claro. Y bueno, hay escuelas privadas que pretenden volver a clases a pesar de que las autoridades sanitarias no lo recomiendan. Preguntar qué efecto podría tener el regreso anticipado a clases en el manejo de la epidemia. Ok, doctor Ruy, no sé si usted quiere empezar con la respuesta. Sí, muchas gracias. Justo digo, desde hace ya varias semanas tenemos un equipo trabajando también con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para ir viendo, pues digo, verificando los lineamientos que ya se habían establecido y ahora afinándolos en su actividad operativa para la apertura de escuelas en general. Sí, en efecto, ha habido también la iniciativa de escuelas privadas que están buscando tener una apertura más pronta de lo que tal vez en su momento la Secretaría de Educación Pública y los lineamientos que estamos trabajando de manera conjunta de ir abriendo en aquellas entidades federativas que ya estén en color verde del semáforo, pues estamos tratando de acelerar esto. Es prioridad de todos el poder abrir pronto el sector educativo y por eso la invitación es también tanto escuelas públicas como privadas esperar estos y la indicación que esté dando la SEP, que estará trabajando junto con nosotros en el Comité de Salud. Ahora, ¿qué impacto puede tener? Creemos que el impacto en general en la apertura de escuelas, bien se ha comentado, tiene que ver con un momento también de movilidad. Digo, obviamente la apertura de escuelas implica mucho más movilidad en el territorio, y por eso es importante el ver la apertura de escuelas y estar monitoreando tanto la movilidad como el sistema de vigilancia que nos va a permitir y va a ser suficientemente sensible para encontrar momentos en el que cambie la tendencia que implique modificar las recomendaciones. Pero también implica el poder tener brotes en las mismas escuelas, y esto por eso también se tiene un lineamiento específico para la vigilancia de los posibles brotes de tanto los estudiantes como en el personal docente y apoyo en cada una de las entidades, poder tener un sistema que permita identificar también los casos de manera temprana para que invitarlos al aislamiento y en caso necesario pues hay toda una política también de la posibilidad de cerrar ya sea aulas, secciones o escuelas enteras dependiendo de los brotes que se identifiquen, y para eso también los lineamientos que estamos trabajando están establecidos y que se están mejorando ser útiles para este momento de reapertura.
Perfecto. El siguiente, por favor, si le pueden pasar el micrófono. Gracias, doctora. Buenas noches. Javier Vargas, de Publimetro. Precisamente retomando la pregunta del compañero, ¿cuáles serían las sanciones? ¿Llegarían a suspenderse las escuelas que continuarían abiertas por ese tipo, como sucedió con los negocios en su momento? Y la segunda pregunta sería, hasta el corte de este momento que nos están presentando, son 17,000 maestros los que han sido vacunados. ¿Cuántos se toman en cuenta para la segunda fase que termine en abril? Y si la proyección es terminar hasta abril. Muchas gracias. A ver, contesto primero la segunda con las, el sector educativo, los maestros y maestras en el estado de Campeche. Justo ahora que llegó la vacuna de Pfizer, en el envío que llegó el día de hoy y que se está transportando hacia las entidades federativas, tanto hoy como mañana, se tomaron en cuenta las segundas dosis también de cerca de 17,000 profesores y profesoras que se vacunaron ya hace más de 28 días en Campeche. Entonces ya van designadas y en el estado de Campeche se van a estar abriendo de manera simultánea sitios para personal de salud, sitios para adultos mayores y sitios para maestros con la vacuna de Pfizer. Estamos evaluando las entidades que puedan iniciar también con una vacunación en maestros, pero solo recordar que la prioridad que se ha marcado desde el documento rector de la política nacional, el eje primario es edad, es donde se ha estimado el impacto principal en mortalidad, el avance o la cobertura en vacunación, con la expectativa de un impacto más pronto en los efectos graves y las defunciones que pueda haber por la infección, y por eso la prioridad número uno es avanzar rápidamente en el personal adulto mayor y de manera focal, si se juntan una serie de condiciones, especialmente la dinámica epidemiológica en la entidad, pues permitir también ir progresando en la vacunación de maestros en otras entidades. En cuanto a las sanciones, estamos realmente con un trabajo colaborativo en donde estamos trabajando pues, claramente muy cercano con la SEP y muy cercano también con las asociaciones de escuelas privadas que nos están también de manera colaborativa ayudando a poder tener los protocolos específicos que permitan una apertura. En general hay una política de sanción hacia el cierre de escuelas, pero sí de trabajo colaborativo para que esta apertura en su momento se haga de manera ordenada y siguiendo los protocolos de seguridad que se han establecido. Ok, no se clausurarán, no se suspenderán actividades. Justo lo que estamos evaluando son la posibilidad de los brotes. Es una cosa que estamos haciendo hincapié en estos lineamientos, también la identificación y el reporte de los casos sospechosos, y dependiendo de esto, pues sí, como bien dice el lineamiento, pues es posible que se tengan que cerrar escuelas de acuerdo al brote. Tenemos también una serie de lineamientos, pero no tenemos ahora sí un protocolo establecido de verificación de cada una de las escuelas para ver si cumple, pero sí estamos con una evaluación de los protocolos de reapertura para esto, y por lo pronto se está considerando sanción alguna, sino recomendación para seguir los protocolos. Ok, ya para terminar, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares menciona que ningún profesor de que trabaja en escuelas particulares ha sido tomado en cuenta para la vacunación. ¿A partir de cuándo se tomarán en cuenta estos profesores que laboran en instituciones privadas? Gracias. Perdón, pero ahora sí se interrumpió mucho. No sé si Gaby me podría la pregunta. Sí, doctor. La pregunta es que actualmente no se han tomado en cuenta al personal educativo de las instituciones privadas, y que si este personal será tomado en cuenta y a partir de qué fecha para que se le realice la vacunación. Muchas gracias. Y bueno, en el única entidad donde se ha hecho la vacunación al sistema educativo también se incluyó el sistema privado.
Y como se dijo en su momento, los primeros días se abrió para escuelas de educación básica, media, después para media superior y escuelas privadas, y eso sucedió en Campeche, y también se cubrió. Y ese es el plan. En el momento que se active un protocolo de vacunación en el sector educativo en una entidad, también está contemplado el sector privado para esta cobertura. No sé si alguien más tiene una pregunta. Adelante, por favor. Gracias, todavía tenemos un poquito de tiempo. El canciller Marcelo Ebrard en la mañana comentó algo acerca de cierta respuesta que estaban esperando respecto a la vacuna COVAX o el sistema COVAX. Quisiera saber si obtuvieron respuesta ya el día de hoy o pues qué seguimiento se le ha podido dar, o si no se obtuvo respuesta. Y con respecto al almirante Rafael Ojeda, que reportó en su cuenta de Twitter que había dado positivo a coronavirus por segunda ocasión, pues esperamos que se encuentre bien de salud. Quisiera saber cómo se encuentra y si hay algún tipo de investigación con respecto a su recontagio. Gracias. Doctor Ruiz, si nos apoya con la primera pregunta, adelante. Sí, sí, muchas gracias. Hemos dado tenemos un grupo de trabajo junto con Cancillería y la Secretaría de Salud para comunicación con la plataforma multilateral de COVAX. Es importante recordar que para COVAX tenemos el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, pero también ya se estableció el contacto directo con la farmacéutica AstraZeneca, que como también se ha mencionado, el primer lote de vacunas que conseguiremos a través de la plataforma COVAX, que son AstraZeneca, y se está probando el origen para la plataforma COVAX. Las vacunas de AstraZeneca son de manufactura en Corea, y estamos nada más haciendo la revisión documental de los diferentes pasos para poder importar estas vacunas, y estamos en la comunicación con AstraZeneca para afinar los últimos aspectos y tener una fecha ya específica de llegada que aún tenemos. Okay. En relación a su segunda pregunta sobre el estado de salud del almirante, él mismo justo notificó a través de sus redes sociales que actualmente se encontraba asintomático, aunque tuvo un resultado positivo. En este caso, pues no se clasifica como un caso como tal, sino más bien es un portador asintomático, y se está aplicando el protocolo como portador de mantenerlo en seguimiento. Obviamente, en caso de que presentara algún signo o síntoma, pues tenemos que aplicar el protocolo que tenemos en vigilancia epidemiológica, y ante ello, si presentara ya el cumplimiento de signos y síntomas que eso lo harían pasar de portador asintomático a caso, obviamente implicaría también que hagamos un estudio de contactos, de los contactos cercanos, quienes son aquellos que tienen más riesgo en un momento dado de contagiarse. No sé si alguien más en el foro tiene alguna pregunta. De no ser así, agradezco al doctor Ruy López Ridaura que se haya conectado vía remota, y agradecemos a todos los que estuvieron atentos a esta transmisión, y siendo las 19:53, pues damos por terminada la conferencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.